Entonces yo tengo algunos puntos de vista. Por ejemplo, la mayoría de gente que estudia mediación dice que solo hay mediación cuando hay conflictos. Yo discrepo. El artículo 1583 del Código Civil establece que una forma de extinguir las obligaciones es la transacción, y la transacción es un contrato, de acuerdo con el artículo 2348 del Código Civil, dice: transacción es un contrato por el cual dos partes que se encuentran inmersos en una controversia suscriben un convenio con el fin de darlo por terminado, y también se puede suscribir una transacción para precaver la posibilidad o existencia de un litigio eventual. Si la institución de la transacción señala que yo puedo transigir cuando tengo en evidencia tengo un conflicto, y también lo puedo hacer para precaver uno eventual que va a suceder, entonces funciona. Cuando a mí me contradicen eso, me preguntan a mí que les dé un ejemplo y se los doy para que vean lo bueno que es la mediación en esta parte. ¿Qué tal si ustedes tienen un cliente que en juicio de alimentos le impusieron una pensión de $500? Mientras él esté pagando no tenemos problemas, pero resulta que al señor lo despiden del trabajo, ¿sí? Y entonces, al despedirlo del trabajo, se queda sin su fuente de ingresos, pero él ya no tiene para pagar 500. Él dice: bueno, voy a cachuelear, hago taxi amigo, voy a trabajar con un amigo, fines de semana, reuniré 200. Entonces, ¿qué es lo que él plantea? Tengo dos opciones. La primera es quedarme vencido y que me ordenen, me hagan la audiencia de apremio después de 3 meses. Entonces, mientras mis hijos no tienen que comer porque mi esposa quiere que le dé los $500, entonces no voy a poder, cuenta supa, acuérdense que al día siguiente se eleva y te pone mora. Entonces resulta que, ¿qué esperamos? Que le hagan la audiencia de apremio, que tenga conflictos, que se trastorne la situación de esta familia que ya de por sí es disfuncional. Tenemos hijos que están con la madre y que no tienen alimento. Entonces, en mi experiencia, a mí me han ido a buscar con el conflicto. Antes, cuando se presenta esta situación, y yo he sugerido a los ex convivientes o ex cónyuges que suscriban un acta mediante el cual hagan una revisión voluntaria de la pensión alimenticia y acuerden rebajarla dentro de los rangos de las pensiones mínimas que tiene la tabla de pensiones. Y mientras el señor no tenga trabajo, claro, y yo pongo un plazo, yo soy de la teoría yo me baso en un principio en que dice: no hay plazo que no se vence ni deuda que no se pague. Entonces yo soy el criterio que a todo hay que poner un plazo, es decir, ¿hasta cuándo vas a estar sin trabajo? O sea, 90 días, entonces tienes 90 días para buscar trabajo. Mientras eso sucede, entonces yo he bajado pensiones de 500 a 150, interés superior del menor, ese es el interés superior del menor. O sea, no puedo esperar generar un conflicto, que las pensiones se atrasen por 3 meses, tengo que procurar. El interés superior del menor consiste en hacer que esos niños no vivan un trastorno, porque posiblemente me ha pasado en Guayaquil, no sé, en Machala, pero igual dice: espérate que se atrase 3 para hacerla bien. ¿Y qué hacen? Entonces, he bajado las pensiones, pero no crean que se ha perdido la plata. Entonces lo que hacemos el acuerdo es que todo aquel dinero que no se condona, sino que pasa a formar parte de un valor que va a ser cancelado periódicamente cuando ya consiga trabajo. Y de esa manera he recibido, la gratitud que he recibido es que los niños o las niñas, quienes me han visto trabajar, porque llevan a los niños a las audiencias de mediación, en mi caso los llevan, y yo los dejo que estén sentados y escuchen. Antes de salir, me he recibido que me abrazan y me besan, me dan un beso en la mejilla. Los niños pueden percibir cuando los padres se desestupidizan y empiezan a obtener acuerdos donde no interponen el rencor y la venganza que se tienen mutuamente por la relación fallida. Entonces, allí tienen ustedes el esquema práctico de esto. Entonces, lo que trato de indicarles a ustedes entonces es que la mediación es una herramienta. Y eso estuve dando la última clase para el curso en Guayaquil, y una chica jovencita de unos 26, 27 años, que ya graduada de abogada, y me dice: entonces Nicho, me dice que el acta de mediación entonces es una herramienta que sirve para extinguir obligaciones y crear nuevas obligaciones. Sí, ese es otro mito. Entonces creemos que el acta de mediación es para extinguir obligaciones.
Y el acta de mediación no es solamente para extinguir obligaciones. Tú a través del acta de mediación extingues una obligación que puede tener un poco se llaman esas obligaciones que ya pueden estar hasta a punto de prescribirse. Y tú le das valor y tú reactivas esa obligación a través de una institución jurídica que se llama la novación, acuérdense. La novación no es nada más que la institución jurídica mediante la cual extinguimos una obligación que tiene antigüedad y aperturamos una nueva. ¿Y cuál es el éxito de una obligación nueva? Que la nueva tiene otras condiciones, tiene una condición de plazo, tiene una condición de modo como se cumple. Entonces lo que trato de decirles, especialmente para los jóvenes, que veo aquí bastantísimos, ya tú y yo somos los únicos del siglo pasado, entonces, con todo respeto, entonces les trato de decir a los jóvenes, abogados de este siglo, que yo soy de la Universidad Laica, mucha honra, la Universidad Laica de Guayaquil, y la única forma como a mí me formaron es como abogado litigante. A mí me enseñaron que todo comenzaba con demanda y terminaba con sentencia. Y viví estupidizado, creo que alrededor de unos 30 o 20 años de mi profesión, creyendo que todo era eso. Entonces tenía yo que presentar una demanda y tendría que esperar hasta que fue sentencia. Ya saben ustedes qué sucede cuando especialmente uno hace cobranza, pues no. Entonces a partir del conocimiento que tuve del artículo 47 de la ley de mediación, que establece que las partes pueden intentar un procedimiento alterno al proceso, un procedimiento alterno al propio conflicto, ¿ya? Y eso es lo chistoso, que yo creo que la mediación es un procedimiento alterno al conflicto. ¿Por qué? Porque acuérdense que el conflicto se nutre del odio, de la venganza, ¿sí? Se nutre de la perversidad, se nutre de la mala fe, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros, solamente para que te haga un ejemplo, y no me vengan a decir que en Machala no hay, pero cuántas veces ustedes se han acostado, han amanecido pensando en cómo hacerle algo a alguien que se les debe? Nunca han dicho, a este me la debe, ¿sí? Entonces, nos ha pasado. Entonces, alguna vez lo hemos dicho. Entonces, claro, la naturaleza del hombre no es una naturaleza de paz. El hombre es un ser emocional. Y a veces dejamos que las emociones, esas que exasperan, las destructivas, nos dominen. Que piense con las emociones, que piense con el cerebro. Exactamente. Entonces, bajo esa línea, entonces la mediación es una herramienta que también sirve para contrarrestar justamente el conflicto. O sea, tengo dos opciones: o sigo en la controversia usando estrategias perversas para romper al otro, o mejor trato de romper al otro, y escúcheme bien, rompo al otro a través de la mediación, ¿ya? Que no es que yo lo pongo de ejemplo en mi notaría o en actividades sociales o en actividades de negocios. ¿Cómo rompo a un pedante? ¿Cómo rompo a un petulante? ¿Cómo neutralizo a un petulante? Con amabilidad. Ustedes ven a un arrogante que entra, o ven a un arrogante que entra y lo miran a los ojos y le sonríen y le dicen muy buenos días, qué gusto verlo, y el tipo no le queda opción que sonreír y decir hola, también es un gusto conocerlo. Entonces, la mediación como una herramienta también rompe a los tipos que exactamente les gusta solamente estar en conflictos. Cambio de allí y paso al asunto, este asunto que no genera controversia realmente, lo que es el divorcio por mutuo consentimiento, y en el que ahora, de acuerdo a la reforma establecida en el 19 de junio del 2019, que la reforma del COGER, sustituyó el numeral 22 del artículo 18. Hay algunas provincias, y en Guayaquil mismo, y Guayas, en donde hacer divorcios con hijos se ha tornado trastornante. ¿Por qué? Porque acuérdense que una vez que se reformó el COGER, creo que fue el 31 de diciembre del 2016, se le dio a los notarios la atribución para poder divorciar por mutuo consentimiento sin hijos. ¿Se acuerdan? Hasta ahí no había problema. De hecho, gracias. De hecho, de la judicatura se inventó un formulario que era para divorciar, y acuérdense que al final de ese formulario dice abogado no indispensable, creo, no, abogado opcional. Entonces y nadie protestó. Bueno, pero igual quedó allí. Y entonces, igual quedó allí donde está, y nadie cambió en el formulario. O sea, sigue diciendo abogado opcional. Entonces,
Y acuérdense, yo también fui abogado bien callejero. Y acuérdense que uno con los juicios de divorcio por mutuo consentimiento sacaba honorarios para pagar la oficina. Entonces decía, tengo 2 juicios de divorcio por mutuo consentimiento, ya tengo $600, decíamos en ese entonces, en el siglo pasado. Entonces, deben acordarse porque a veces cuando uno está en la profesión uno hace presupuesto con los procesos, sabíamos cuándo va a terminar y cuánto vamos a ganar. Pues bueno, entonces ese nicho de trabajo se perdió. En todo caso, las notarías comenzaron a cobrar, comenzamos alrededor aquí por favor, alrededor de $230, $220, se comenzó a cobrar pues por la tasa notarial que es para divorciar. Entonces hasta ahí no había problemas. ¿Por qué? Porque cada vez que teníamos algún conflicto derivado que el conflicto se acentuaba y con hijos, entonces el asunto es práctico porque entonces acuérdense que había que ir a corte. A partir de junio 19 del 2019, las personas o los cónyuges que hayan tomado la decisión de divorciarse y que tengan hijos menores o dependientes, dice la reforma, podrían o pueden hacerlo mediante el divorcio notarial, dice, siempre que ante juez o por mediación establezcan o logren un acuerdo, creo que dice, acuerden que la situación de los hijos y yo lo llevo literalmente, en tenencia, alimentos y visitas, o visitas, tenencia y alimentos, creo que, ya, se me vuelve un papel por ahí, ¿no? ¿Dónde vuelvo? Forma el numeral 22 del artículo 18 de las atribuciones, y miren cómo dicen: tramitar el divorcio por mutuo consentimiento y terminación de la unión de hecho, ya, únicamente en los casos que no existan menores de edad o bajo su dependencia según lo previsto en la ley, y de haber hijos dependientes, ¿sí? Cuando su situación en relación a tenencia, y yo lo llevo igualito, tenencia, quién se queda con los niños, visitas, qué tipo de visitas establecen, y alimentos se encuentra resuelta con acta de mediación, se resuelva con acta de mediación. Esto es importante, se resuelva, es decir, el acta de mediación debe resolver, el acuerdo debe resolver la situación de los menores en estos 3 aspectos, ¿ya? O resolución dictada por juez competente, es decir, puedo ir a la corte y pedir que resuelva, ¿ya? O la situación es, o acudo a un centro de mediación y hago el acuerdo triple. Entonces, cuando sucedió este esquema, porque como yo fui director del centro de mediación durante alrededor de 3-4 años, y de hecho en mi tiempo creo que habré hecho unas 1.500 actas de mediación, y ya como notario yo creo que he hecho más de 200 divorcios. Entonces para mí fue fácil tomar la norma tal como está sin hacer ninguna interpretación. Lo que hice fue para los cursos y para la universidad donde trabajo, la Universidad del Pacífico, tomé el esquema de elaborar un proyecto, y las actas de mediación que he elaborado y he sugerido han sido bien aceptadas. Hasta el día de hoy no tienen problemas. ¿Por qué? Y ahí voy a entrar al punto, para que vean el nicho que es importante. Todavía hay abogados que creen que los de mutuo consentimiento con hijos deben irse a corte. Y en corte, pues los jueces las están admitiendo y las están devolviendo. Hay otros notarios y hay criterios de una entidad pública que dice que por cada evento de tenencia, alimentos y visitas debe haber un acuerdo diferente. Es decir, que tienes que hacer 3 actas. Y de hecho, un buen amigo mío, que es mi cliente, llegó con 3 actas. Una hecha en el Consejo de Legislatura por visitas, otra hecha en el Consejo Provincial por tenencia y otra por alimentos. 3 actas para divorciarse. Es terrible, hasta las ganas se le quitan a uno de divorciarse. Sí, mejor me quedo en el mismo infierno en el que he estado. Entonces es un chiste. Entonces, y yo le he dicho, pero ¿por qué hiciste 3 actas? No, es que me han dicho que son 3 actas, es una locura. Y les digo aquí, y lo digo públicamente en este escenario, en esta tribuna, que me di el lujo de divorciar a alguien muy importante que tiene que ver con la función, y le propuse el modelo de acta para que lo hagan con su esposa en un centro de mediación, y no me cambió una coma. Es decir, y es alguien que
que conoce mucho de todo el sistema y de la función misma. Y tuve, pues digo, el gusto, pues no me hubiera gustado que se divorcie, pero bueno, me di el gusto de sugerirle, y me dijo que estaba perfecta, que no había. Entonces, por eso les digo que con la experiencia pueden tranquilamente acudir a un centro de mediación, buscar a un mediador competente que les oriente a sus clientes o a las personas que estén en situación de quererse divorciar y tienen hijos y es fácil hacerlo, no tienen ningún problema. De hecho, por la experiencia que yo tengo, cuando dos parejas deciden divorciarse, acordar algo sobre los hijos no es tan complicado como el reparto de bienes. No sé por qué razón es más fácil resolver sobre los hijos que repartir los bienes. No sé, sí, porque creo que los hijos siempre se quedan con alguien y el otro quiere que los bienes se queden con él, ¿no? Entonces, me da la impresión, es un chiste, pero es la realidad. De hecho, siempre sostengo que para mí como abogado, como notario, los divorcios que más complicados yo los veo son los que tienen cosas. O sea, que han comprado cosas, porque ya eso de que llévate la mitad del televisor, la mitad de la refrigeradora, llévate media nevera y medio televisor, y el perro la cara o sello, eso es verdad, o sea, sí. También sirve el truco de darle una cuchara de su propia medicina. Significa que una persona es cruel, pienso, o como un estafador, también hay que estafar lo que le gusta, hay que le reciba. Una cuchara de su propio chocolate. Okay. Entonces, ese es el punto. Entonces, mi invitación entonces es que tomen el numeral 22 del artículo 18 de la ley de mediación y vean que allí hay un nicho. Entonces ya ahora los abogados, que gracias a Dios, y esto es una buena noticia, el divorcio por mutuo consentimiento con hijos no tiene formulario. O sea, no tiene el formulario de abogado opcional. Es un caso excepcional donde los abogados ya han podido, la mayoría de divorcios que estoy haciendo con hijos, ya los abogados ya hacen gestión, o sea, ya formulan buscan el centro de mediación, hacen el contacto con el mediador. Y algo que les quería decir, algo interesante, esto es una opinión personal. Cuando dos parejas deciden divorciarse, ya van al centro de mediación ya no a discutir. Realmente ya van con la idea, ¿quién se queda con el Juanito? ¿Cuánto le vas a dar? ¿Cuándo lo vas a ver? Ya, entonces, ¿y cuánto vas a pagar de alimentos? Entonces, las parejas ya van realmente con el acuerdo, ¿ya? Y de pronto, lo que he visto que discuten de alguna manera son, por ejemplo, los hechos de las visitas abiertas o las cerradas. Si hay un poco de rencor, la señora no le deja visitas abiertas, se las da cerradas, o si le quiere complicar la vida al hombre, pues se las da cada 15 los fines de semana, y mientras ella se va a pasear, pues ella dice, de lunes a viernes los lidio yo, fines de semana me voy a divertir, y el tipo se queda a cargo con los niños. Entonces se aplican ciertos principios del Código Orgánico de la Niñez, ¿sí? Y entonces se aplican esos principios, y esa acta, o sea, se los digo de corazón, es válida. Crean en la mediación como una herramienta, y si todos los que están aquí en mi delante son abogados, retomen la posibilidad de tomar a este aspecto como un nicho. De hecho, no se preocupen, la única competencia que tienen es quién se queda con ese cliente, porque en la corte no deben aceptar demandas de divorcio por mutuo consentimiento con hijos, porque esa es una atribución exclusiva de los notarios, como dice el artículo 18. Entonces ahí lo que va a pasar es que los clientes van a medir la eficacia del abogado o la eficiencia que él tenga a través de ¿qué? A través de haber creado un vínculo, alguna relación con un centro de mediación. El abogado, esta es una profesión social, y los abogados que más destacan o los que mejor les va son los que crean, acuérdense, esos vínculos, esas redes de relaciones. De tal manera que, por ejemplo, no me van a negar que ustedes tienen una notaría favorita o donde llevan sus asuntos, donde tienen un notario de confianza. Pues claro, entonces ya vayan pensando, ya así como tenemos un notario de confianza, ya deben tener ustedes un centro de mediación de confianza, un mediador de confianza, con quien puedan recurrir para que él primeramente les oriente la forma como podrían ustedes hacer el planteamiento. Ahí es que yo les contaba que, volviendo a la mediación,
y esto siempre lo sostengo yo, la mediación no es el mundo, la mediación no es el universo. La mediación es simplemente, si fuese el universo, la mediación es la Tierra. La galaxia es la negociación. O sea, la negociación es una condición humana, es una condición propia como el hombre se ha venido sosteniendo a través de la negociación. Y cuando el hombre no puede obtener las cosas frente a frente, porque el otro tiene resistencia, entonces se vale de la mediación para que sea el tercero quien le diga a la otra parte o le sugiera llegar a un acuerdo. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo soy divorciado y recuerdo que justo siempre tenía problemas con mi esposa porque si mi esposa me decía, esa camisa no te queda bien, yo decía, no, esta me quedo. Pero si venía otra persona y me decía, qué bien, esa camisa no te queda, pues entonces yo me la cambiaba. ¿Ya? ¿Sí les ha pasado esas cosas? Entonces dice, claro, si te lo dice otra persona, entonces ahí sí funciona, pero cuando te lo digo yo, no funciona. Es exactamente igual en la mediación. Sí, ya. Entonces, el tercero tiene que desarrollar, y ahí viene el punto. La mediación es una profesión social, es decir, que a mí no solamente tiene que gustarme la gente, tiene que caerme bien, o sea, tengo que tener afecto por la gente. El problema de la mediación es que tienes también que aceptar a la gente. No tienes que idealizar a las personas, porque todo lo peor de las personas es lo que vas a ver en mediación. Sí, porque las personas buenas y agradables, y que respetan el derecho del otro, nunca tienen conflicto, generalmente se van a resolver. Pero las personas que son malvivientes o que tienen un problema de cultura de violencia o que tienen trastornos y todos los demás, entonces ese tipo de personas siempre están en controversias y conflictos, o arrastran a los demás hacia un conflicto, porque les va a tocar a ustedes en el ejercicio de la mediación que hay gente que no le gusta pelear, pero se ve obligada a entrar en el conflicto porque dice, tengo que defenderme, tengo que ya buscar abogado, ya tengo que usar mis recursos. Entonces, hay mucha gente de paz, pero es arrastrada por la controversia cuando no hay mecanismos para neutralizar a los que les gusta vivir en problemados. ¿Ya? Entonces, si tienen el interés de crear para ustedes un plus, yo lo llamo un plus, es decir, abogado, raya, mediador, abogado, raya, mediador, raya, árbitro. Esta profesión es tan compatible con todo que yo he dicho, que yo a veces sostengo en broma, proctólogo, raya, mediador. No tiene problema, o sea, esta es una profesión social que cualquier persona podría, desarrollando o aprendiendo las técnicas necesarias para hacer un enfoque del conflicto, aprender a perfilar a las personas que están en el conflicto. Y ahí sí tengo una discrepancia con los mediadores que dicen suave con las personas, duros con el conflicto. Yo creo a la inversa. El conflicto es una consecuencia de las actitudes de las personas. Y me gusta, entonces, mi sistema para lograr motivar a las personas o inducirlas para que resuelvan no es suave con ellas, es duro con ellas. Porque las personas a veces tienen que salir de su posición o de la creencia que su posición es la más acertada, y a veces hay que hacerles terapia de shock, o sea, hay que ser muy fuertes con ellos para que entiendan o se visualicen que siguiendo esa conducta de violencia o conductas perniciosas, que también son otras que también causan, a veces no es tanto el problema del conflicto, es la conducta perniciosa, o sea, es la conducta de las personas destinadas a causarle perjuicio al otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en materia de inquilinato destruyen las puertas, en materia de inquilinato le quitan la luz, en materia de inquilinato es pernicioso, o sea, esos que no pelean de frente, sino que todo es por abajo. ¿Estamos de acuerdo? O también los perniciosos, los que convierten el conflicto y lo vuelven penal. Entonces, antes en Guayaquil, no sé en Machala, pero un asunto civil, en lugar de llevarlo a litigio civil, entonces primero hago una investigación previa y me enredo 2 años allí y luego pretendo que con la investigación previa se resuelva. Ya nadie le tiene miedo a las investigaciones previas. Sí, o sea, ya hay centenares de miles de investigaciones previas. Entonces, ya lo que queda es cambiar la mentalidad. En la Universidad del Pacífico, donde he elaborado más de 11 años, cuando ya me tocó ser mediador, tuve que rogarle al decanato que implementara la materia de métodos alternativos de solución de conflictos. Fui el primer profesor de la universidad en implementarla y en enseñar a los alumnos, indicarles que no se puede ejercer la profesión creyendo que todo hay que judicializarlo.
que la profesión nuestra requiere también de tener la visión de que se pueden utilizar herramientas alternas para resolver los conflictos en esta materia, ¿no? Entonces, y eso implica que el primero que induce y el que convence, porque es el abogado tiene una responsabilidad vital, esencial en el tratamiento de los problemas de su cliente, claro, en la esperanza de que se resuelvan. Pues y si ya no se resuelven, entonces ahí sí, yo soy el criterio, y en la universidad les enseño a mis alumnos, si ustedes hacen todo un esfuerzo, hacen condonaciones, hacen revisiones, hacen concesiones, y ustedes no logran el acuerdo, aún a sabiendas que tienen el sartén por el mango, entonces denle a romper, no cabe opción. O sea, den con todo lo que tengan. ¿Sí? Yo hoy día hice una escritura de hipoteca de alguien que le debía, que inicialmente le debía a una compañía vendedora de rulimanes $30,000. Entonces, esta compañía contrató un primer abogado y este abogado les presentó una demanda contra el papá de los muchachos. El padre, con un abogado, no pagó, ¿sí? Siguió la pelea porque el abogado le dijo que podía ganar el juicio, lo perdieron, mandamiento de ejecución. De $30,000, la deuda ahorita es $130,000. El señor se murió en el proceso, quedaron los hijos. Entonces, hace como 4 meses, este señor de la empresa de rulimanes le propone hacer una concesión y le dice, mira, le dice, me debes $130,000, dame la casa que tienes, dámela como parte de pago. Y entonces este tipo le dice, no queremos porque este es un trabajo de nuestro padre y todo lo demás. Bueno, para que tengan una idea, hoy día fueron a firmar una hipoteca, o sea, una hipoteca de los derechos a favor de este acreedor, y la obligación llega a $130,000. Y entonces yo le pregunto, oiga, pero yo recuerdo que aquí había un problema y ustedes estuvieron hace 3 meses y todo, sí, pero lo que pasa es que esto, el señor, el acreedor ya no quiere arreglos, me dice. Hace 3 meses nos propuso que por la deuda le entregáramos la casa. ¿Y sabe cuánto vale nuestra casa? Ahorita cualquiera la paga. ¿Cuánto vale? $60,000. ¿Sí? Y ahora el señor me dijo que él nos dio la oportunidad para resolver, y como no aceptamos sanear la deuda de $130,000 por $60,000, entonces ahora no nos queda opción que hipotecarla y seguir trabajando para pagar. Entonces le pregunté, ¿a qué acuerdo han llegado? Todo lo que vendamos, la mitad es para ellos y la mitad es para nosotros. Entonces calculamos que vamos a salir en 5 o 10 años. Y entonces, ¿y qué experiencia le dejó esto? La experiencia que nos dejó es que la controversia no genera ganancias. Si nosotros hubiéramos aceptado, porque estaba con los hijos, cuando yo les dije a ustedes que resolvamos, no tendríamos deuda. Seguiríamos vendiendo negocios. Ahora todos ustedes están trabajando para pagar $130,000. O sea, estamos pagando alrededor de $70,000 de más, si no me equivoco. Entonces, ese punto es importante. Entonces, les acabé de contar una historia, ¿se dieron cuenta? Y ustedes la visualizaron. ¿Sí? Esa es la mejor forma de negociar con otra persona. La idea, como somos enteramente emocionales y nos gusta la necedad, la terquedad o la estupidez, entonces mi sistema es contar historias, hacerle referencia a asuntos que suceden, porque acuérdense que el hombre inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Entonces, la idea es tratar de que la gente se vuelva sabia, ¿ya? Y que deje la posición estúpida. Yo no cabe otra forma más de creer que manteniéndome navegando en el conflicto, contracorriente a veces, eso me va a resolver el problema. Entonces, de esa manera, yo he ayudado a resolver el conflicto. O sea, y les doy este consejo para que ustedes puedan desarrollar una visión, de cómo debe enfocarse. Hay gente que se mantiene creyendo que su situación tiene un corte y una medida especial y que no va a cambiar, pero hay que aperturarles este asunto, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna cuestión, alguna inquietud que pueda ayudarles a resolver? ¿Ya? Disculpe, señor, pero es cierto que en muchas ocasiones en nuestra vida, que las riendas de nuestra vida son manejadas por nuestros sentimientos, pero lo que son manejadas son la ansiedad y el miedo. Como ejemplo, tomar un camino seguro que tomar un arriesgado, ¿cierto?
Yo acabo de escribir un libro que no lo publico porque hice una cuantificación de cuánto me cuesta ese libro para obsequiarlo y cuánto me cuestan unos baños de unas oficinas que estoy construyendo. Entonces entenderán que entre el libro para regalar preferí los baños. Entonces, en ese libro, en el prólogo, yo digo lo que tú dices, que en la vida el ser tiene dos opciones. La primera es vivir en el confort o en el conformismo o quedarnos en el punto en el que estamos porque no tomamos riesgos. Y el segundo es entender que la vida es un presente constante en donde tenemos que estar tomando desafíos todos los días y que parte de nuestra obligación y responsabilidad social, humana, como quieras verla, es la de siempre mantenernos activos, cambiando, mejorando. O sea, la mejora continua no es un mito, la mejora continua es una constante en el hombre. Felicito a todos los que decidan ser mediadores, porque personalmente, por la experiencia que he visto, he conocido gente que entra muy tímida, muy extrovertida, pero a veces en las dinámicas que hacemos tratamos de que descubra esa calidad maravillosa que tienen. Todo el mundo es un ser social, pero a veces, conozco mujeres que son altamente sociables, que son altamente inteligentes, pero cogieron de pareja a un machista, un tipo que las sometió y que les prohibió hablar, y he visto casos donde las encierran con candado inclusive. Entonces, hay mujeres que las encierran con candado para dejarlas así mientras el esposo va a trabajar, o hay otras que están libres pero también les pusieron candados y no les permiten expresarse. Luego de divorciadas, ya que sigo considerando que a la mujer le va mejor cuando está divorciada y se pone más bonita, ya, entonces este tipo de mujeres logra, se pone en la búsqueda de su identidad y de su objetivo. Y la mayoría de ellas, yo conozco en mediación mujeres que ya tienen 50, 60 años que se han graduado de abogadas. Y les pregunto, ¿cómo llegar a ser abogado a los 60 años? Me dicen porque necesitaba primero probarme a mí mismo, que lo que me decía el demonio con el que viví 30 años me decía que no servía para nada, probarme que sí era inteligente y no bruta, como siempre me hizo creer. Y la segunda, inspirar a los hijos, porque acuérdense que es un hogar en donde el padre es mediocre, entonces generalmente, y que somete, entonces todos los hijos terminan siendo sometidos y mediocres y torpes también como él. Es una cuestión que se transmite. Y hay uno que se sacude, que ese sí se manda a cambiar. El que le va mejor es el que decide irse de la casa. Siempre he dicho eso. Y eso no va en la genética, va en el ambiente, en la educación. Todo es estructural. O sea, es genético, es estructural, es social. Todos los elementos tienen. En ese libro eso escribí en el prólogo. Se llama ¿Cómo hacer el bien mirando a quién? ¿Cierto? Y coincide con lo que me acabas de decir. ¿Alguien tiene una pregunta de mediación? ¿Ya? ¿Ninguna?